Es un monitor de referencia mundial que fue lanzado en el año 2000. Para hablarnos acerca de esta importante organización, se encuentra con nosotros la directora de México, la licenciada Itzel Torres. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un ratito sobre Merco. Pero cuéntanos, ¿cómo es que nace Merco? Pues mira, te cuento. Merco es, como lo dice su nombre, un monitor empresarial de reputación corporativa. ¿Qué hacemos o a qué nos dedicamos? Pues a medir y a diagnosticar la reputación de las empresas. Llevamos ya 20 años haciendo este proyecto o este trabajo y la intención es poder darles una herramienta de gestión a las empresas a través de este estudio que nosotros realizamos con una metodología propia, con la intención de que puedan utilizar las mejores estrategias para gestionar su reputación. Es un proceso o una metodología que se llama multi-stakeholder porque involucra a diferentes públicos de interés que son afectados directa o indirectamente por las acciones de las empresas. Y para medir la reputación, nosotros creemos que se sostiene sobre dos grandes pilares. Para poder medirla tenemos que entender, uno, el cumplimiento de las acciones o de las promesas que una empresa tiene de acuerdo a su comportamiento corporativo, y dos, las expectativas de estos grupos, como te mencionaba, de interés, de que se cumplen o no se cumplan respecto a la promesa de las empresas. En pocas palabras, nosotros lo que buscamos entender es la relación entre lo que tú dices, lo que tú haces y lo que perciben de ti. Nosotros operamos actualmente con 3, en total son 5, de hecho estamos casi en 15 países y nuestra sede está en España. Dependiendo del país, el número de rankings con los que estamos operando. Aquí en México solamente estamos actualmente con 3. El primero es los 100 líderes con mejor reputación en México, el segundo es las 100 empresas con mejor reputación en México y el tercero es las 100 empresas con mejor responsabilidad social y gobierno corporativo en México. Y dinos, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la reputación de las empresas en nuestro país? Pues mira, realmente es que nosotros hicimos o quisimos entender esto más a detalle y más o menos como a los 2 meses de que empezó la pandemia aquí en México, realizamos un estudio a nivel incluso Iberoamérica, no solamente en el país. ¿Por qué? Porque queríamos justo entender qué estaba pasando en una situación a la cual todos éramos hasta cierto punto ajenos y que nadie estaba o nadie tenía premeditado que iba a pasar algo así y que además nadie lo había vivido nunca. Entonces, realmente lanzamos este pequeño estudio, pequeño entre comillas, porque fueron más de 500 directivos del área de comunicación de las diferentes empresas en Iberoamérica, las que nos dieron su percepción al respecto de cómo estaban pasando esta pandemia. Evidentemente, esto es condicionado no solo por el país, porque recordemos que pues, la cultura y el gobierno de cada país es diferente. Entonces, era diferente saber cómo lo estaba viviendo España, que Colombia, que Brasil, que México. Y además, también está muy condicionado por el tipo de sector, porque cada empresa tenía un punto de vista y la estaba pasando diferente de acuerdo al sector al que pertenecía. Unos más afectados que otros, por ejemplo, un sector turismo, muchísimo más afectado que un sector consumo, por ejemplo, alimenticio, que realmente fueron de los que fueron más despuntados. ¿Qué es lo que queríamos entender? Pues justo qué estaba pasando a nivel Iberoamérica, pero luego lo bajamos a México y en pocas palabras o en algunos insights te podría decir que lo que detectamos justo al inicio de la pandemia, porque como ya te cuento, fueron como a los primeros mes y medio, 2 meses, que bueno, nadie sabía que iba a durar tanto esto, pero al inicio se notaba un panorama así de incertidumbre. Las empresas estaban en un panorama de incertidumbre donde realmente no sabían exactamente qué es lo que iba a pasar el día de mañana. Sin embargo, también era un panorama muy optimista. Y eso, pues tal vez lo condiciona el tipo de sociedad en la que vivimos, sobre todo los mexicanos, que solemos ser muy optimistas para todo, donde creían que la crisis era un área de oportunidad. Y yo te puedo decir que a diferencia de otros países en Iberoamérica, donde ya estaban más avanzados, pues no lo veían tanto como un área de oportunidad. También otro de los puntos importantes que resaltamos en este estudio
es que uno de los puntos principales que las empresas se tenían que enfocar en este tipo de crisis para cuidar su reputación era en el talento, en todo el equipo de trabajo con el que ellos cuentan. Obviamente lo que decían o que nos mencionaban es que no era buena idea comenzar a hacer recortes de personal ni nada, sino que intentar sostener lo más que se pudiera la situación y también tener una actividad o una participación muy solidaria con la comunidad en general. Es decir, todas estas empresas que estaban volteando a aportar en la medida que ellos pudieran con algo hacia la sociedad en la que están incluidos, ya sea hacia los médicos, ya sea hacia en general a la población. Y ese era otro de los puntos que ellos resaltaban, como la parte de la responsabilidad social que tienen las empresas, era como muy importante para ellos en esta crisis. Y otro punto importante que nos dimos cuenta es que era momento de transmitir mensajes o comunicar mensajes solidarios en general, no para hacerse como un tipo de publicidad en específico, sino que en realidad para transmitir un mensaje de solidaridad y de que estábamos como en el mismo momento todos pasando esta crisis, ¿no? Esos fueron como los puntos importantes que hemos rescatado de este estudio. Como realmente todavía estamos inmersos dentro de esa pandemia o estos tiempos de crisis, el único insight, no solo a nivel México, sino a nivel Iberoamérica, que nos queda también muy claro, es la capacidad de innovación y adaptación que tengan las empresas, son las que van a poder pues, solventar esta crisis sin ningún problema. Todas aquellas que no busquen esta manera de innovar o de adaptar sus procesos, sus servicios, sus productos a la nueva normalidad, pues son las que se van a quedar rezagadas. Esos son también como que un punto importante, pero en general que pudimos detectar. Te cuento, este estudio se hace en 15 países. Es como la suma de la percepción de los 15 países en los cuales nosotros estamos presentes, que en su mayoría es Latinoamérica, España y Portugal. Realmente lo que nos dimos cuenta es que hay 4 empresas mexicanas que son las que resaltan en este ranking. Una es Grupo Bimbo, 2 es Cemex, 3 es América Móvil o Telcel como muchos la conocen, y la 4ª es Arca Continental. ¿Cuál es tu mayor reto al frente de esta dirección aquí en México? Pues mira, realmente al ser un país relativamente nuevo, yo te comenté al inicio que llevamos 20 años diagnosticando la reputación, por ejemplo en España, que es donde nace la empresa. Sin embargo, aquí en México llevamos 8 años. Realmente, relativamente somos un poco nuevos a comparación de otros países y el reto más grande ha sido intentar posicionarnos y transmitir el mensaje de cuidar los intangibles. No estamos acostumbrados, sobre todo en los países de Latinoamérica, a tomarle atención a algo tan importante como son los intangibles, porque normalmente pues te vas por lo que sí es totalmente tangible, ¿no? Sin embargo, pues uno es transmitir el mensaje de la importancia de cuidarlos y de gestionarlos. 2, nosotros somos un ranking que somos totalmente autosustentados, que además no hacemos ningún tipo de consultoría, que estamos monitoreados y auditados por KPMG y que para sumarle todavía a esto, toda nuestra metodología es totalmente pública y transparente. Al ser un monitor con este tipo de características, nos suelen confundir mucho con otro tipo de monitores que a lo mejor se hacen consultoría o que son certificadores o que sí te cobran algo para estar dentro de la lista. Nosotros no, las empresas que están dentro de la lista, al inicio te decía que tenemos una metodología multi-stakeholder, es porque llegan aquí de manera orgánica. Y el que allá afuera entiendan la diferencia entre nuestro monitor con los demás, ha sido un poco la tarea complicada porque se suele confundir con lo tradicional, ¿no? Pues las empresas están ahí porque pagaron su lugar, o las empresas están ahí porque ustedes les hacen consultoría y entonces ya las meten ahí. Y realmente ha sido como uno de esos grandes retos, el posicionarnos como la herramienta única que somos, con estas ventajas de transparencia y nuestro ADN de totales credibilidad ante todas las verificaciones que tenemos y con las que cumplimos.
Y pues realmente, como te decía, el tema de transmitir el mensaje de cuidar los intangibles, porque yo te puedo decir solamente como para cerrar, todos los productos o todos los servicios te los pueden copiar. Lo único que nadie te puede copiar es tu reputación. Y por eso es tan importante mantener este diferenciador o cuidar este diferenciador, porque va a ser lo único sostenible en el tiempo. Nadie te va a poder copiar eso, y eso va a ser el punto o ese, como te decía, diferenciador que vas a tener entre todos tus grupos de interés. Entonces, realmente, aunque ya llevan muchos años gestionando la reputación en otros países, aquí en Latinoamérica estamos relativamente verdes y hay que transmitir ese mensaje correctamente. Esos han sido como los mayores retos a los que nos hemos enfrentado. ¿Quieres agregar algo más? Pues agradecerle sobre todo el espacio. Nosotros decimos que es importante que midas tu reputación, no importa la manera en que lo hagas o con el monitor que lo hagas, pero siempre es importante que te puedas diagnosticar para saber en qué punto estás y no dar pasos a ciegas, poder crear estrategias muy concisas y focalizadas que además se van a ver reflejadas en tus recursos, en el impacto de la comunicación que estés teniendo y hacia otras áreas de la empresa, porque muchas veces creen que solamente le compete a comunicación, cuando realmente no, es el reflejo de todas las áreas de la empresa. Y además de que se puedan gestionar y de cuidar su reputación, pues me gustaría cerrar con que estén atentos, porque el próximo 26 de agosto estaremos dando a conocer nuestra 8ª edición, los resultados de los rankings de las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación en México. Y pues bueno, estaremos ahí pendientes para que ustedes puedan conocer cuáles son las empresas que este año fueron pues reconocidas y salieron en estos rankings de Merco. Estuvo con nosotros la directora de Merco México, la licenciada Itzel Torres. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes, que estén muy bien.